Hola amigos bibliofilos, aquí regreso con un nuevo Top 10, un Top 10 sugerido por Vanessa Cantero, que repite, y es el Top 10 de novelas históricas favoritas, que yo alegremente dije, sí, lo haré y tal, es muy fácil, jajajaja, muy ufana yo, hasta que me di cuenta de que hay muchas novelas históricas y iba a tener que hacer criba, y además lo que más difícil era no era elegir 10, que eso podía hacer, sino no sabía muy bien cómo puntuarlas del 1 al 10, porque no sabía, no sé, es que sí, algunas serían un poco más favoritas, pero es que tampoco sé exactamente cómo puntuarlas, así que he decidido que en vez de un top 10 va a ser un recorrido histórico a través de las novelas. Es mi canal y hago lo que me sale del higo, ¿vale? Así, claro. Así que lo que voy a hacer es ir nombrando novelas de manera cronológica. ¿Que sale más de 10? Sí. ¿Que yo me quedo más tranquila y es más fácil para mí? También. Y eso es lo importante, amigos míos. Así que sin más dilación, comencemos. Primero, un periodo histórico que no debería incardinarse en la novela histórica, porque es la prehistoria. ¡Ja! ¿Lo pilláis? La prehistoria. En fin, dos libros sobre esta época que son Crónica del Pleistoceno de Roy Lewis y Más allá del mar de hielo de William Saraband. La primera es una comedia que trata de una familia, un clan familiar, que vive en el Pleistoceno y que tiene un padre muy peculiar con ideas revolucionarias como procrear con mujeres de otro clan distinto. Es un libro divertido, una visión desenfadada de unos tiempos que siempre nos tomamos muy en serio porque aparecen en los libros de texto, y con esta novela el lector se encuentra con un relato que le narra estos tiempos prehistóricos de forma entretenida. El segundo libro es más convencional. Hablamos de un periodo histórico a finales del Pleistoceno, con tribus integradas por varias familias que vivían en la tundra siberiana y de la caza del mamut. Es una novela de aventuras bastante tradicional y entretenida que se monta esta historia para explicar cómo el hombre pasó de Asia a América a través del helado estrecho de Bering. Si queréis iniciaros en la prehistoria, este libro está bien. Tiene una segunda parte que no he leído. Y por cierto, la razón por la que no menciono la saga Los hijos de la tierra es porque no me la he leído. Hacemos un salto y nos vamos al antiguo Egipto, a la época de Ramsés II, con la trilogía de El juez de Egipto de Christian Jack, libros que tratan de asesinatos y conspiraciones y están protagonizados por el juez Pazair, quien tratará de desvelar la verdad. Me da un poco de reparo mencionar estas novelas porque me las leí de jovenzuela, pero tengo que admitir algo, son de una calidad literaria tirando a subterránea. Que Dan Brown a su lado parece premio Nobel de literatura, vamos. Aunque a diferencia del bueno de Dan, Christian Jack sí sabe de lo que habla, pues es un experto egiptólogo. Los libros, como he dicho, son un poco mierder, pero muy entretenidos y fáciles de leer, y aprenderéis mucho sobre ese periodo histórico, como por ejemplo que estaban muy adelantados en conocimientos médicos. Aunque aquí he de decir que creo que Jack exagera un pelín, porque leyéndolo da la sensación de que los egipcios estaban a un paso de curar el cáncer mediante radioterapia. Nos trasladamos a la antigua Roma y más específicamente al periodo imperial. Justo el fin de la República y el mandato de Octavio Augusto es lo que se narra en El hijo de César de John Williams, un libro muy entretenido que me encantó y me atrapó de principio a fin. Mediante cartas, fragmentos de diarios y memorias, varios personajes nos narran los acontecimientos y mandato de César Augusto, desde el asesinato de Julio César, quien lo había adoptado como hijo, hasta su muerte. Es realmente muy fácil de leer, y aunque en realidad no cuentan nada que alguien con ciertos conocimientos de la época no supiera, sí que lo hace de forma clara y amena. A mí me sorprendió muy gratamente, la verdad. Tras Augusto vinieron Tiberio, luego Calígula, Claudio y por último Nerón, en esa sucesión de asesinatos, traiciones y regentes como chivos que conocemos como dinastía Julio-Claudia. Todo ello acabó en y con una guerra civil que ganó Vespasiano, emperador amado por los judíos, pues fue quien sofocó la rebelión judía del 66 que concluyó en la diáspora, aunque técnicamente esto lo hizo su hijo Tito Vespasiano, quien de premio se quedaría con la reina Berenice, considerada una de las mujeres más bellas de la época. Total, que en estos años se desarrollan las novelas de Lindsay Davis sobre el detective Marco Didio Falco. Novelas policíacas y divertidas nos cuentan distintos casos al tiempo que se describe la vida de los romanos de forma bastante detallada. Si os gusta la novela histórica y la policíaca, es casi seguro que os gustarán los libros protagonizados por Falco. El Imperio Romano en Occidente cayó y con ello comenzaría la Edad Oscura, también conocida como Edad Media, también conocida como ese periodo histórico medio imaginario en el que vamos a basar todas las puñeteras novelas de fantasía heroica.
Y hablando de esto, en el declive y caída del Imperio Romano en Occidente, en las Islas Británicas, los sajones invadieron la isla y existe la historia de un hombre que reunió a las tribus autóctonas para hacerles frente, que sacó una espada de una piedra, que se reunía con sus hombres alrededor de una mesa redonda. El rey Arturo, en definitiva. Hay novelas que tratan esta leyenda de forma más o menos realista, porque, ya sabéis, magia. Una es El ciclo de Pendragón, de Stephen R. Lougheed, que consta de 5 libros y está narrada desde el punto de vista de Merlín, mayormente. También está Las nieblas de Avalón, de Marion Zimmer Bradley, narrada desde el punto de vista de las mujeres, sobre todo de Morgana, hermanastra de Arturo, y que es interesante por su descripción del paganismo y la introducción del cristianismo, y también por su descripción de la posición de la mujer en la época. Pero dudo en si estas novelas entran dentro del género histórico porque hablan de leyendas y, bueno, magia. En cuanto a la Edad Media propiamente dicha, y más específicamente la Baja Edad Media, que empieza a partir del año 1000, podría pasarme de repelente y hablar de Los hijos del Grial, que es una pentalogía de Peter Berlin, pero la verdad es que su lectura se me hizo un poco cuesta arriba por su cantidad ingente de personajes y tramas. Ahora bien, si lo leéis os convertiréis en expertos en el siglo XIII. Así pues, dejando esta pentalogía de lado, hablaré de Ivanhoe, la novela de aventuras de Sir Walter Scott, superventas del siglo XIX. Esta novela, que se podría llamar Rebeca y su mala suerte con los hombres, nos habla de Ivanhoe, un caballero sajón que vuelve de las cruzadas y desea reunirse con su amada Lady Rowena en un tiempo en el que normandos y sajones no se llevan bien y reina el rey Ricardo Corazón de León, aunque en su ausencia su hermano Juan sin Tierra es quien ostenta el trono. Esta novela es uno de los muchos relatos que siguen la tradición de considerar a Ricardo como un gran rey y a Juan como un usurpador, cuando la realidad es que Ricardo fue un rey nefasto que apenas estaba en Inglaterra porque siempre estaba en el extranjero, gastando el dinero de los ingleses en cruzadas absurdas. Aun así, Ivanhoe es un libro muy entretenido. Cronológicamente, en un tiempo posterior, el siglo XIV para ser exactos, se desarrolla la novela El nombre de la rosa de Umberto Eco, de la que ya he hablado varias veces y que tengo la sensación que me pegaréis si digo algo más. Pero es un libro histórico y detectivesco muy bueno. Ya está. Y cayó Bizancio y se inició el Renacimiento y con él la Edad Moderna. Importante hito fue cuando los europeos se toparon con otro continente y dijeron hola a los aztecas, mayas o incas, entre otros, arruinándoles la vida de paso. Pero no recuerdo un libro bueno al respecto. Tampoco recuerdo un libro bueno que trate sobre las culturas precolombinas, ¿sabéis? No sé, un libro detectivesco con mayas o algo así. Eso molaría. Como veis, esta lista es muy eurocéntrica, ¿vale? Mucho, demasiado. Esto tiene que cambiar, amigos míos. Pero en fin, tampoco recuerdo un buen libro sobre la expulsión de los judíos de la península o sobre la expulsión posterior de los moriscos. Está el libro de Zafiro de Gilbert Sinué, pero Así que daremos un pequeño salto y aterrizaremos en Inglaterra en el siglo XVI, en el reinado de Enrique VIII, que entre esposa decapitada y esposa decapitada se fundó una religión nueva, para lo cual contó con la inestimable ayuda de Thomas Cromwell. Sobre él habla la novela En la corte del lobo de Hilary Mantel, cuya visión del personaje es que se trataba de una revista inteligente, implacable y frío, que se enfrentó a fuerzas muy poderosas en una corte que hacía que Desembarco del Rey parezca Disneylandia. Fueron tiempos de guerras religiosas, pues el cristianismo se partía en catolicismo y protestantismo. Sobre la guerra iniciada por Lutero habla Q, de Luther Blissett, que no está mal, pero no me gustó tanto como a los críticos. Así que vuelo directamente al siglo XVII, al reinado del rey Luis XIII de Francia, donde Richelieu era su consejero y los mosqueteros su guardia real. Sí, señor, Los Tres Mosqueteros, toda la saga, no solo el libro original, sino su secuela 20 años después y su continuación, El Vizconde de Bragelonne, parte de cuyo argumento es conocido como una obra independiente, El hombre de la máscara de hierro. A ver, estas novelas tienen tanta fidelidad histórica como Cuarto Milenio fidelidad científica. Dumas tergiversa y se inventa todo lo que quiere y más. En compensación, estas novelas son entretenidísimas, están llenas de aventuras, conspiraciones, tejemanejes y amoríos palaciegos. En el siglo XVII también, pero en Inglaterra, ocurriría otra cosa muy grave. La Gran Peste de Londres de 1665, que sería acompañada un año más tarde por el gran incendio que asolaría la capital.
Sobre esta pandemia trata Diario del año de la peste de Daniel Defoe, que aunque está escrito en forma de diario como si lo contara un testigo, es todo un relato invención de Defoe, escrito casi 100 años más tarde, con toda la información que pudo acumular. Las personas a quienes les gustan las novelas apocalípticas, los fans de The Walking Dead, por ejemplo, deberían leerlo, porque esta enfermedad dio escenas realmente dantescas y de supervivencia. Aquellos interesados en escribir una novela sobre pandemias o apocalipsis zombies también deberían leerlo, porque aprenderán muchas cosas sobre las consecuencias de una enfermedad tan letal en la población. Si Londres tuvo movida en los años 1665 y 1666, París la tuvo un siglo más tarde en ese picnic inocente que conocemos como la Revolución Francesa. Sobre ella escribió Charles Dickens en Historia de dos ciudades. ¿Era el mejor de los tiempos? ¿Era el peor de los tiempos? Vamos a admitir que esta novela es bastante maniquea en cuanto a su tratamiento de la Revolución, haciendo un énfasis excesivo en los años del terror, dado que de lo que trataba Dickens era de advertir a los ingleses de que si eso seguía así y las desigualdades entre ricos y pobres seguían creciendo, cabía el peligro de que una revolución estallase en Gran Bretaña, como ya ocurrió en Francia. Y mira lo malas que son las revoluciones, y cuánta gente murió, y cómo se fue todo al garete, y cómo todo es culpa de los chavistas de poder... Lo siento, me confundí de discurso. En fin, que Historia de dos ciudades se centra mucho en los años en los que a Robespierre se le fue la mano y luego la cabeza, pero sigue siendo Dickens, y es muy buen libro. Damos un saltito muy corto para llegar al momento en el que el régimen revolucionario francés volvió a una monarquía de la mano de un corso llamado Napoleón Bonaparte, a quien se le metió entre ceja y ceja unificar toda Europa bajo su imperio. Spoilers, no salió excesivamente bien. La gran novela sobre las guerras napoleónicas y sobre la invasión francesa de Rusia es, sin duda, Guerra y Paz, de León Tolstoy, una de las novelas más épicas jamás escritas. No voy a decir que se lea en un suspiro porque sería mentir, pero no es difícil de leer. Lo que pasa es que es larga y tiene tropecientos personajes y es un libro de esos que hay que leer sin pausas, porque si no olvidaréis los nombres de los personajes y os haréis la picha un lío. Si superáis eso, Guerra y Paz es un novelón. Os daréis cuenta de que no he mencionado a autores españoles, y aprovecho ahora para hacerlo. No a Pérez Reverte. Su mejor novela es El maestro de esgrima y cada libro suyo va a peor, hasta que empieza a parecerse a una parodia de sí mismo en un proceso de frank-millerización preocupante. No, me refiero a Benito Pérez Galdós y sus episodios nacionales, que hablan desde la Guerra de Independencia Española a las guerras carlistas. No me he leído todas ni de broma, pero sí puedo decir que son entretenidas. Vamos a ver. Es Galdós, el hombre tenía oficio. En fin, tras las guerras napoleónicas entramos en la etapa en la que Gran Bretaña se convirtió en imperio hegemónico y el capitalismo moderno y la industrialización se abrieron paso. En este mundo se desarrolla Una fortuna peligrosa de Ken Follett, que es mi novela favorita de este autor. Normalmente para la gente suele ser Los pilares de la tierra, pero yo prefiero este culebrón de familias ricas y bancos que se formaban con fortunas familiares y quebraban tan fácil que ríete tú de Lehman Brothers. Por cierto, ¿os acordáis cuando Ken Follett era el ejemplo de bestsellers de calidad cuestionable y ahora comparándolo con Dan Brown es el puñetero Shakespeare? ¡Ah, qué tiempos! Ya en el siglo XX hay dos guerras mundiales que marcaron el siglo y al mundo. Como ejemplo de la Primera Guerra Mundial podría mencionar Johnny cogió su fusil de Dalton Trumbo. Llorera que me eché con el libro. Por último, sobre la Segunda Guerra Mundial quiero mencionar dos libros que en realidad no van sobre ella. Buda en el ático, de Yuji Otsuka, que habla de un grupo de mujeres japonesas que viajaron a Estados Unidos a principios del siglo XX para casarse allí con solteros japoneses. La novela está narrada en plural de la primera persona y nos hace una radiografía de esas mujeres en tierra extraña que luego sufrirían las consecuencias de la guerra de su antiguo hogar y el nuevo. La segunda novela es Expiación, de Ian McEwan, en la que la guerra realmente es incidental en la historia de estos tres personajes, Briony, Cecilia y Robbie, marcados por una declaración de sinceridad discutible y me cago en los narradores no fiables. Los que leísteis la novela sabéis a lo que me refiero. Como novela histórica tal vez haya otras que sean mejores en cuanto a ambientación, pero a mí me gustó y me apetecía terminar con un libro sobre la guerra que no fuera tan al uso, o al menos una que no hubiera mencionado antes.
Bueno, y yo creo que con esto podemos terminar. No es una lista cerrada, faltan libros, también podría hablar de momentos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero oye, había que terminar en algún momento, había que hacer la lista de alguna manera. He intentado que fuera un poquito coherente y no sé, ya sé que hay muchas novelas que ni he mencionado, que puede ser que no las he mencionado porque no me gustarán o porque es muy probable que se me hayan olvidado, que también es posible, sí. Así que comentadme en los comentarios qué novelas históricas os gustaron a vosotros. Y bueno, con esto ya está, ¿vale? Ya hemos terminado el vídeo. Dadle a like si os ha gustado, que espero que os haya gustado. Los comentarios, como siempre, están abiertos. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Por cierto, un pajarito me ha chivado que ya somos 200. Allá hay 200 suscriptores en este canal. 200 inconscientes. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo ha pasado? ¿Quién ha sido el culpable? ¿Quién ha sido el culpable? Bueno, gente, ya somos 200, me alegro mucho. Felicidades a todos nosotros, ¿verdad? Espero poder seguir manteniendo vuestra confianza y seguir grabando vídeos. Como siempre, gracias una vez más por estar ahí. Hasta la próxima vez. Adiós.